¿Cuántas veces habremos escuchado esto? Y de inmediato nos viene a la mente Tom Cruise lanzándose de un helicóptero, saltando de un edificio a otro o en medio de una persecución. Lo curioso es que la vida de la persona que compuso esta archiconocida melodía es todavía más impresionante que cualquiera de las tramas de Misión Imposible. Por eso vamos a ver cómo llegó este argentino llamado Lalo Schifrin a componer más de 100 bandas sonoras para cine y televisión, cómo se hizo amigo de Clint Eastwood y de Bruce Lee, cómo ese mismo personaje llegó a tocar con el gran maestro Astor Piazzolla y también con luminarias del jazz como Ella Fitzgerald, y hasta llegó a encargarse de los arreglos para los 3 tenores. Y aunque parezca otra Misión Imposible, yo te voy a contar todo esto en menos de 10 minutos. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. El gran trompetista estadounidense Dizzy Gillespie llegó a Buenos Aires en 1956, cuando Lalo Schifrin era un joven de 24 años. Aunque Schifrin se había formado como músico clásico en el Conservatorio de París y aunque había tocado tango con su amigo el gran Astor Piazzolla, lo suyo era el jazz. Gillespie lo vio tocar y se acercó a preguntarle quién era el autor de los arreglos. Cuando Schifrin le dijo que eran suyos, sin pensarlo 2 veces, lo invitó a que se fuera a los Estados Unidos. En 1958, es decir, 2 años más tarde, Schifrin llegó a Nueva York y lo primero que hizo, por supuesto, fue llamar a Gillespie, pero no lo encontró. Ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera vez. Pasaron casi 2 años hasta que al fin pudo contactar a Dizzy Gillespie, quien lo recibió en su casa. Allí estuvieron hablando y el trompetista le pidió que compusiera una obra para él. El resultado de este encargo fue una suite de 6 piezas que representaba un viaje por las Américas a la que Schifrin llamó Gillespiana. A Gillespie le gustó tanto que la grabó con su orquesta. Ese álbum vendió más de 1 millón de copias y se convirtió en una referencia fundamental en el mundo del Latin Jazz. Después de todo esto, Gillespie terminó dándole el puesto de pianista en su orquesta. Y es así como Lalo Schifrin comenzó a viajar por el mundo y a tocar con luminarias como Ella Fitzgerald y Duke Ellington. Estamos claros que para un joven argentino fanático del jazz en ese momento, llegar a tocar con todas estas personalidades era de por sí una misión imposible. Pero como esta misión es más que imposible, el cuento continúa. El responsable de meter a Lalo Schifrin en el negocio de las bandas sonoras fue Clarence Avant, un agente y productor musical conocido como el Padrino Negro. En 1964, después de reunirse con el presidente de la MGM, al músico argentino le comisionaron la banda sonora de una película titulada Reno, y el resultado hizo que todo el mundo se quedara loco. Dos años más tarde, los ejecutivos de CBS le comentaron a Lalo Schifrin que estaban trabajando en una nueva serie de espías. En plena Guerra Fría, el guionista y productor Bruce Geller se inventó una historia de una agencia secreta que atiende misiones prácticamente suicidas contra organizaciones terroristas, magnates malvados y gobiernos hostiles que se encontraban en el bloque comunista detrás de lo que se llamaba la Cortina de Hierro. Schifrin escribió la música para esta serie sin ver una sola escena, y cuando Geller la escuchó, no quedó muy convencido. Lo que sonaba sugería suspenso, pero necesitaban algo con más personalidad, más emocionante y todavía más intrigante. Básicamente, Geller quería que si el espectador estaba, por ejemplo, en la cocina, sin ver la pantalla de la televisión, con solo escuchar la intro musical, se muriera de las ganas de dejar todo para ir a ver el programa. Entonces Schifrin se fue a su casa y, con esto muy presente, en cuestión de 3 minutos, concibió el motivo musical perfecto.
Esta es una pieza bien particular porque está compuesta en un compás de 5 cuartos, algo que realmente no se utiliza mucho y menos en la música popular. Básicamente es un ritmo que no es fácil de seguir. El mismo Schifrin dice bromeando que el 5 cuartos es un ritmo que está hecho para personas con 5 piernas. Entonces, sobre esos 5 pulsos rítmicos, él coloca 4 acordes, 2 largos y 2 cortos. Chan, 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 chan. Que según él mismo explica, vienen de las letras MI, las iniciales de Misión Imposible, que en código Morse se escriben con 2 líneas largas y 2 puntos, respectivamente. Antes de continuar, te quiero invitar a que formes parte de la misión imposible de mantener activo este canal. ¿Cómo? Uniéndote a nuestra comunidad en Patreon. Te dejo toda la información aquí abajo en la descripción. Y ahora sí, seguimos. La serie, indudablemente ayudada por ese tema central tan emblemático, cobró popularidad y se mantiene al aire desde 1966 hasta 1973. Pero el asunto no queda allí. Primero, ABC revive la historia en 1988 y luego en 1996 llega a la gran pantalla la primera de una serie de 6 películas protagonizadas por Tom Cruise que hasta ahora han recaudado más de 3.500 millones de dólares. Grandes compositores de la talla de Danny Elfman, Hans Zimmer y Michael Giacchino se han encargado de las bandas sonoras de estas 6 cintas, pero todos han trabajado a partir del mismo motivo musical. En fin, este señor se las ingenió para componer un tema increíble e inmortal. Así como hizo la de Misión Imposible, también creó la de series muy populares como Starkey Hodge, y de Hollywood no paró de recibir encargos. Bullitt con Steve McQueen, Harry el Sucio con Clint Eastwood, La Leyenda del Indomable con Paul Newman. Como dijimos, más de 100 bandas sonoras de películas y series. Cuando Bruce Lee lo llamó para trabajar en su película Operación Dragón, le contó que mientras entrenaba en Hong Kong solía poner la banda sonora de Misión Imposible para inspirarse. Los dos terminaron haciéndose amigos y Lalo hasta se convirtió en su alumno de artes marciales. Paralelamente seguía avanzando como arreglista y director en el mundo de la música clásica. En 1990 fue recomendado por el director orquestal indio Zubin Mehta para encargarse de los arreglos de Los Tres Tenores, que fue un gran acontecimiento del canto lírico porque estaban juntos los 3 grandes del momento, Luciano Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo. Ahora, ¿por qué decimos que Lalo Schifrin ha vivido 3 vidas en una? Porque es muy inusual en el mundo de la música que un solo hombre haya alcanzado moverse con destreza y maestría por 3 vertientes tan distintas como lo son el jazz, la música clásica y las bandas sonoras. Por todo esto se ha ganado, entre muchos otros premios, 4 Grammys con un total de 19 nominaciones. Además recibió un Oscar honorífico de las manos de Harry el Sucio, es decir, de Clint Eastwood. Sin embargo, de todo lo que Lalo Schifrin ha creado, nada es tan familiar al mundo entero como ese ritmo y esa melodía intrigantes de Misión Imposible. Gracias por llegar hasta acá y recorrer conmigo la vida de este gran músico. Yo soy César Muñoz y esta fue la historia de Lalo Schifrin y Misión Imposible en La Cata Musical.